Hola gran familia de YouTube, ¿cómo estáis? Bueno, estoy hoy encantado, estoy en un sitio maravilloso, ¿eh? No sé si recordáis esta cocina, pues los primeros vídeos fueron grabados en esta cocina. Os dejo aquí el enlace de la merluza rellena, que para estas navidades os puede venir genial. Pero no vamos a eso, vamos a hacer hoy una receta que también en Navidad, días de fiesta y demás nos viene genial. Un bacalao con tomate, el mejor bacalao con tomate que como, de los mejores, venga. Si no es el mejor, se acerca. Y lo he comido aquí, que nos lo ha hecho pues la dueña de esta casa, que es Teresa García. Teresa García, que luego va a salir en el vídeo. Pero mirad, vamos a hablar de los ingredientes. Lo primero, hola a todos, suscribiros que este vídeo os va a encantar. No va a ser rápido, pero tampoco lento. Mirad, nada más que tengo 2 pimientos rojos, 2 cebollas. Tengo el bacalao, ¿cómo no? Mirad, el bacalao, vamos a decir de dónde es, dónde lo hemos cogido. Mira, es un bacalao selecto de primera congelación. De esta marca, aquí lo tenéis. Y bueno, pues lo hemos seleccionado de bacalao sin espinas. Además vienen muy bien. Tengo ya estos descongelados. Y lo que sí que ha hecho Teresa es tenerlos toda la noche descongelando lentamente y con algo para que vaya escurriendo. Como veis aquí, luego ya le puso el papel para que todavía absorba un poco todo el agua sobrante. Bueno, es una maravilla, lo veremos al final. Bueno, tenemos 2 botes de tomate que luego nos explicará también Teresa que esto es casero, lo hace ella y no es embotado, digamos. Ella lo mete en estos tarros, no les llena mucho, los cierra y los mete al congelador. O sea, yo creo que es una idea genial, Teresa, porque bueno, pues te ahorras muchas veces de que el conservado, el embotado, lo hayamos hecho en perfectas condiciones o no. Congelado, te aseguras de que está bueno, que está genial. Y bueno, tenemos aceite, como no, aceite de oliva virgen. Y bueno, ya esto ya la flor de Pascua, las 2 velas son segundo domingo de Adviento, me imagino que tercero y cuarto, ¿no? ¿Es así? Pues mira, es una cosa que casi ni sabía yo. Y nada, que felices fiestas, preparar esta receta. Y bueno, sabéis que esto es de Lupa Supermercados, unas grandes supermercados que hay aquí en Cantabria. Bueno, como en México podía ser, no sé, tiendas sorianas o... Bueno, pero alimentación, toda alimentación. Un saludo para todos, sobre todo para todos los trabajadores de Vargas, de Lupas de Vargas, que bueno, no salgo de allí. Venga, un saludo muy fuerte para todos. Bueno, igual en vez de hablar yo tanto, vamos a hacer hablar a la dueña de la casa. Teresa, ven para acá un poco, dame un beso. Hola. Teresa García, es mi hermana. No sé, tiene buena mano también para la cocina. Bueno, nuestra abuela, ¿verdad? Ya daba boda. Fíjate. Bueno, vamos a hacer el bacalao. El bacalao de una manera muy sencilla, y lo haces tú. Pero es que estaba riquísimo. Yo no sé qué le hiciste o si era la calidad. La calidad influye mucho. ¿No? Y el tomate bueno casero, Teresa. Joder. Bien. Yo solamente compro este bacalao, que el que le compro es el supermercado Lupa. Se vende en cajas, o se vende en cajas, me parece que son de 2 kilos, o si no, a granel en lomos. Y además tiene buen precio, ¿no? Bueno, el bacalao, si es un bacalao bueno... A ver, hombre. Hay que pagarlo, pero merece la pena. Dentro de tal, porque lo bueno es que no tiene ni gota de desperdicio, ni gota. Nada. O sea que es 100% producto, un poco de agua que pueda perder, pero bueno, de su naturalidad, digamos, pero nada más. Pues venga, el tomate les he hecho tú casero, que también tienes mano para la cocina. Un buen aceite, como no, que también es de Lupa, seguro. Es que es el único sitio donde compramos. No sé, Lupa. Tenemos que crecer y ir creciendo. Sí, bien, 40 años ya cerca de ti. Tienen, sí. Es que, mira, voy por Lupa y se me ha quedado porque... Lupa Supermercados, 40 años cerca de ti. Y lo voy cantando yo solo por Lupa y los de Vargas se me quedan mirando y dicen, se ríen de chilí. Pues bueno, venga. Pues manos a la obra. Ya me has dicho más o menos cómo. No quieres cocinar tú mejor hoy. ¿Qué tal? Y bien, pues bueno, a ver si me sale tan bueno como el tuyo. A ver. Bien, si el género es bueno, saldrá bueno. Venga, pues vamos a empezar calentando la cazuela. Vamos a echarle un poco de aceite. Bueno, lo primero vamos a poner a calentar ya la cazuela donde lo vamos a hacer. Como veis, es una cazuela amplia. Echamos aceite de oliva puro virgen o virgen extra. Y
Le dejamos que vaya calentando. Bien, mientras tanto vamos a pelar la cebolla, picarlo y el pimiento vamos a partirle en tiras también, que ahora os digo un truquito que me ha enseñado Teresa para pelarle. Y la tabla, yo siempre digo que esta tabla la hizo mi padre, el hombre, y resbala, ¿no? Siempre ponemos algo debajo. Bueno, ¿sabéis cuál es lo mejor? Mirad, todos ponemos un par de ellas o tal. Pues rompemos un poquitito en 4 y le mojamos. Le escurrimos un poco y ponemos un montoncito a cada lado. Esto no falla, vamos, y así te proteges siempre de que no se te mueva. Míralo. No se mueve nada. Entonces siempre te proteges porque si no es muy fácil cortar. Pelamos las cebollas que, como sabéis, para no llorar, yo lo que hago es mojarlas. Mojo en agua y las pelo. Y de esta manera no nos hace llorar. Ahora vamos con los pimientos. Bueno, les partimos al medio, les intentamos sacar un poco lo que es hacia alrededor, les quitamos las semillas. La verdad que a mí no me gusta echarlas. Y esto blanco así, ¿sabéis? Esto pues se lo podemos quitar también, pero si tiene mucho, si no, tampoco se va a notar mucho. Bueno, pues el pimiento ya le tenemos bien limpio, ya lo que hacemos es partirle así en tiras. No hace falta partirle más fino. Me dice Teresa que así está de maravilla. Bueno, pues ya lo tenemos aquí poco a poco, lentamente. A mí me gusta echarle un poco de sal ahora porque también le ayuda a pocharse, a soltar el agua y que se poche primero. Le damos un meneito y le dejamos lentamente con el sudor tapadito. Me gusta a mí, Teresa, sí, porque así se hace mucho primero y el mismo vapor le va pochando. Pues nada, ahí lo tenemos hasta que estén los pimientos bien blanditos. Bueno, pues esto va de maravilla. Mientras tanto, le queda 2 minutos, le dejamos un poquito más. Mientras tanto, vamos a partir el bacalao. La ración, pues bueno, eso a vuestro gusto. Si quieres en 4, en 2 o... Mira, yo lo voy a partir en 3. ¡Guau! Vaya bacalao, rico, rico de verdad. Me decía Tere que si el cuchillo no corta bien, pues con unas tijeras se corta bien la piel. Pero que lo importante también es cortar bien, ¿verdad, Tere? Que no se desarme, que no quede feo, buen corte. Bueno, pues esto ya lo vamos a apartar, lo vamos a echar aquí en la bandejita esta para enseñaros cómo se puede pelar un poco los pimientos. Pues sacamos toda la verdurita, le hemos quitado toda la verdurita, mirad qué lujo, huele de maravilla, y le echamos un poquito de aceite más. Esto que es el oro español. Y dejamos que caliente un poco y echamos el bacalao. Lo voy a hacer en 2 tandas, digamos, no echando mucha cantidad. Bueno, pues vamos poniendo el bacalao con la piel hacia abajo. Yo creo que en 2 tandas nos viene bien. Le damos un poco de fuerza al fuego. Bueno, mirad nada más que es un toque, como digo yo. Bueno, esto ya lo tenemos. Ahora le ponemos la piel para abajo. Y ahora ponemos todas las raciones en la misma cazuela. Así intentamos colocar un poco, no hay tirarlas ahí a la buena... ¡Guau! ¿Cómo huele? Huele que alimenta. Ahora este juguito es oro. Bueno, y ahora Teresa, que ha vuelto... Sale sola. Con ayuda de un cuchillo, sí. Sí, ajá. Mejor. Vale, porque hay maneras de quitarla, freír el pimiento primero y demás, pero yo creo que así es la manera más fácil. Si queda algo tampoco pasa nada, pero el toque ya que le das quitando la piel ya quiere decir mucho. Bueno, pues quitamos así la piel un poco, que se ve... Ahí está, ya se la había quitado yo primero. Mira. Ahí está, así. Mira cómo sale. Tienes razón, mira qué bien. Pues esto ya echamos todo el refrito, una vez que hemos quitado la piel, echamos todo por encima, ¿verdad, Teresa? Eso. Pues ahora ya echamos toda la verdurita por encima, todo el juguito, y ya, nada más, echamos el tomate por encima. Y ahora ya, nada más que dé un hervor. Ahora le bajo el fuego, la fuerza del fuego, digamos, la potencia, le bajo un poquito y nada más que hierva. La apagamos y ya le tenemos preparado. ¿Qué queréis? ¿Guardarle para Nochebuena? Le cogéis y le congeláis. Queda de maravilla. Eso me ha dicho Teresa y eso es lo que vamos a hacer. O sea que esperamos que hierva y presentamos una ración y lo vemos. Mientras tanto, que se suscriban, den a like, activen la campanita, comenten, qué receta más sencilla hemos hecho. Que el bacalao no os olvidéis. Que el bacalao en los supermercados Lupa, de claro. Castilla y León, de Cantabria y de La Rioja. Está ahora en La Rioja. Joder, por toda España ya verás. verás. Llevan años en La Rioja. O sea, ¿sabes tú que en el año 84, pues hace 40 años de Lupa, en el año 84 vine yo también a Cantabria? Los mismos años. 40 años cerca de ti.
Esperamos a terminar. Suscribiros, por favor, que nos ayudaréis un montón. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya Teresa se nos ha marchado por ahí, pero vamos a ver, vamos a ver. Buah, es una maravilla, cómo huele. Como digo yo siempre, huele que alimenta. Y sabéis que siempre os digo, probar las cosas. A ver cómo está de sal, cómo está de sabor, cómo está todo. Vamos a ver. Polín. Ah, me mira el sobrino. Pues nada, vamos a poner una ración para que veáis cómo ha quedado. Intentar no desarmarlo. A ver. Esto es un lujo, ¿eh? Y esta va a ser la cena de Nochebuena, Teresa. Esto va a ser parte. ¡Guau, qué maravilla! Cenaremos juntos, ¿no? Pues igual sí. Dependemos de partes. Joder. Bueno, vamos a dejar que se vea aquí un poco. Así, que se vea un poco. Pongo otra tajadina sola, sin tomar. Pues, ¿qué más decir? ¿Qué más decir? Teresa, a ver, una foto aquí, de Villadiezma. Eso es. Valencia, al lado de Osorno, ¿verdad? Bueno, saludos ¿no? Todos. Así pone Lupa, un Lupa en Villadiezma. En Osorno. Venga, pues nada, disfrutar de este bacalao, suscribiros, dar a like, comentarme qué os ha parecido. De todas formas, voy a probarlo y ya salimos de dudas. Bueno, pues solo falta probar. Lo que pasa, y además es la hora de... Mira qué textura, qué lasca sale, que bueno, es una maravilla. Primero voy a probarle solo para ver la calidad y textura del bacalao. En su punto de sal, está en su punto de cocción, una maravilla. Y ahora ya con el tomate casero, ya, ni te cuento yo, un pimientito pelado, pues ya, un lujo. ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Y suscribiros, cómo no. Hasta la semana que viene. Adiós, Teresa. Adiós. Muchas gracias por esta maravilla de cocina y por esta maravilla de bacalao de Lupa. Hasta la semana que viene, amigos. Un abrazo muy fuerte, suscribiros y ya comentaremos o comentarme desde qué lugar del mundo nos veis. Hasta la semana que viene.